que estaban listos. Por otro lado, bueno, llega otro de los momentos también significativos, cuando nos dicen el mundo es chico. Esta mañana leí en mi espacio de radio, y esto no tiene nada que ver de nada de nuestro, ¿verdad? Sino simplemente leímos un artículo muy jugoso, muy enriquecido, en búsqueda de quién es uno de sus panelistas, ¿verdad? Como es el doctor Guillermo Sicardi. Así que es un gusto darle la bienvenida al doctor Sicardi. Digamos, cuando lo miramos y dijimos, pero sí leímos su artículo esta mañana, muy enriquecedor, por cierto. Pero, bueno, el doctor Sicardi se va a referir al rol del emprendedor como creador de valor genuino. Así que, doctor, es un placer. Además, déjeme decirle, presentarlo, que es abogado, MBA, consultor de empresas de servicio, como dije, columnista de búsqueda y además de Radio Rural. Es un placer, doctor, escucharlo. Bienvenido, buenas tardes. El Uruguay lo siente. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación al movimiento Un Solo Uruguay. Bueno, hoy vamos a estar hablando justamente de esto de protagonistas del Uruguay que merecemos. ¿Podemos poner la presentación? ¿Está allí? Bien. ¿Qué quiere decir merecer? Justamente la definición del diccionario de la Real Academia Española, lo que nos habla que las personas que merecen algo es porque tomaron algunas conductas y algunos comportamientos que les permite tener un merecimiento positivo o negativo. Y ese merecimiento va de la mano del mérito y de la meritocracia, que ha sido uno de los pilares fundamentales con los que se construyó este país. Y acá nos pasa este destino, que tendremos algo bueno o algo malo. Y aquí permítame referirme a esa fábula de los indios cheroquis americanos, que cuentan que un abuelo le cuenta a su hijo que en la vida, en el mundo, se dan las fuerzas del bien y del mal. Y esas fuerzas que se dan en el mundo real, externo, también las vivimos interiormente. Hay un lobo bueno y un lobo blanco, el lobo negro, el lobo de la envidia, del odio, el resentimiento, la lucha de clases, etc. Y hay un lobo blanco, que es el lobo que busca la perfección, la igualdad, que busca la paz, que busca el crecimiento y demás. Y en esa lucha, el nieto, el jovencito, le pregunta: abuelo, ¿qué lobo va a vencer? Y el abuelo le contesta: el que tú alimentes. Acá nos pasa algo similar. Tenemos países ricos y países pobres. ¿Por qué se da eso? Vamos a la presentación, por favor. Hay gente que cree que la riqueza de los países está básicamente en sus suelos, sus recursos naturales. Creen que los países son ricos porque tienen petróleo o tienen diamantes, o incluso ahora los países ricos van a ser esos que dicen tener agua. Pero vamos a ver si esto es cierto. Fíjense Venezuela, un país con las reservas de petróleo de las más importantes del mundo. Está llegando a un 80% de pobreza. Lleva más de 5 millones de personas emigradas justamente por tener ideas y creencias y regulaciones malas. Acá tenemos al Congo. El Congo es un país que es el segundo exportador y productor mundial de diamantes. Bueno, acá está la riqueza y acá vemos lo que es la riqueza en el Congo. Por último, vemos, a diferencia de estos países que no tienen ni petróleo, ni diamantes, ni siquiera un buen terreno, esto es Japón, esto es Tokio, un país que sin nada de eso, sin embargo, que ha logrado darle a su gente prosperidad. Esto es Corea del Sur, que a diferencia de la Corea del Norte, que está paupérrima, Corea del Sur ha prosperado. Y esto es Israel, que ha invertido, que al no tener recursos, no tiene suelo, no tiene agua, tiene arena y todavía vecinos que permanentemente están en conflicto, ha desarrollado sabiduría, ha desarrollado riqueza con los invernáculos y demás. Tengan en cuenta esto, Israel es un país 8 veces más pequeño que Uruguay, sin embargo produce 6 veces más hortalizas que nosotros. Entonces, ¿cómo se crea la riqueza? Bueno, la riqueza se crea justamente con 2 grandes alimentos. ¿Cómo se puede alimentar esa creencia? Lo primero es cambiando nuestras propias creencias. Mientras nosotros creamos que la riqueza existe, que ya está ahí, que no hay que hacer nada, y lo único es extender la mano y traerla, vamos a estar equivocados. Aquellos que creen y nomás nos enseñaron en la escuela, nos decían que la vaca nos da la leche. No, la vaca no te da la leche. La que te da la leche es el tambero que se levanta a las 4 de la mañana a ordeñar la vaca y alimentarla. Es el transportista que la lleva a la planta, es la planta que lo procesa y es el comerciante que te lo lleva a 2 cuadras de tu casa, y gracias a eso te evitas que tú tengas que tener la vaca en el fondo de tu casa y hacer todas esas tareas.
El segundo elemento de cambiar las creencias es generar las regulaciones adecuadas, el marco de trabajo adecuado. ¿Para qué? Para que se canalicen las iniciativas justamente de las personas para poder desarrollar esas creencias positivas. Vamos a ver un poco en detalle estos dos elementos, las creencias y las regulaciones. Vamos a ver algunas de las creencias de los uruguayos. Este es un estudio que comenzó haciéndolo hace años el ingeniero Juan Carlos Dollenar de Interconsult, y luego vieron otros muy similares y prácticamente no han cambiado. Fíjense allí, le preguntan a los uruguayos, ¿por qué, de quién es la culpa? ¿No? ¿A quién te podemos acusar cuando algo nos sale mal? 75% de las personas creen que la culpa es ajena. Es decir, el estudiante que le va mal en el escrito de historia, la culpa no es de él, que no estudió, ni se dedicó, se fue de juerga, la culpa es del profesor. Al que le va mal en un negocio, la culpa es que lo embromaron. Entonces, fíjense qué sucede con esta creencia. Cuando creemos que el problema está fuera nuestro, la solución también la vamos a buscar fuera nuestro. Y allí es donde la gente renuncia a conducir su propia vida y se la entrega y se la da para que la manejen otros. Y ese otro puede ser un vecino, un familiar, el sindicato, el gobierno o el partido político, pero no va a ser cada individuo. Otra creencia de los uruguayos que tenemos, me lees así, es con respecto a la riqueza. Fíjense qué interesante. La pregunta le preguntan, ¿la riqueza existe o hay que crearla? 66% cree que la riqueza ya existe, que está allí. Por lo tanto, al tener esa creencia equivocada, ¿cuál es la conclusión? Que la riqueza hay que repartirla. ¿Cómo? Si está allí, vamos a repartirla y a repartirla en forma justa. No entienden que la riqueza se crea con esfuerzo, con tesón, con trabajo, innovación y asumir riesgos. La otra pregunta es, allí habla, ¿por qué cree que hay gente rica? Cuando vemos pasar a alguien con un auto nuevo, con una buena casa, fíjense que casi el 80% creen que la riqueza viene porque la recibieron, la heredaron, porque estafaron o se aprovecharon de otros o porque tuvieron suerte. Solamente un 20% aproximadamente cree que la riqueza es fruto del esfuerzo individual. Por lo tanto, claro, luego esta creencia que lleva a la regulación, por ejemplo, del impuesto a la renta de las personas físicas, que en realidad no es un impuesto a la renta, es un impuesto a los ingresos, bajo la consigna de que pague más el que tiene más. Porque claro, tiene cierta justicia pensar que aquel que se aprovechó de alguien, que tuvo suerte con 50 pesos en un 5 de oro, se ganó $1.000.000, vamos a sacarle algo. Pero ¿qué nivel de justicia tiene ir a sacarle a la persona que agachó el lomo, que estudió, que se esforzó y demás? No es el criterio de justicia, por lo menos, que yo manejo. Luego le preguntan a las personas, ¿qué tipo de empleo prefiere? Fíjense, el 66% prefiere el empleo público. Pero ¿cómo no lo va a preferir? Inamovilidad, ingreso seguro, un montón de beneficios, poco esfuerzo, sin riesgos prácticamente. Entonces, ahí está justamente la mentalidad que, como bien decía Dollenar hace años, del Uruguay improductivo. Defender los puestos de trabajo que no agregan valor, ya sea en la actividad pública como en la actividad privada. Otra creencia de los uruguayos. ¿Cree que es posible hacerse rico en Uruguay trabajando honestamente? 70 y pico % creen que no. Por lo tanto, claro, cuando ven pasar a alguien con ese auto nuevo, lo primero que decimos es, robó a alguien, estafó, porque no es honesto. Y uno dice, bueno, claro, en Uruguay no debe ser posible porque están los oligarcas que los impiden, están las regulaciones, están los poderosos que impiden que la gente salga adelante. Y la otra pregunta que hace la encuesta, le dicen, pero está bien, en Uruguay no podés hacerlo, pero en otros países del mundo, ¿se puede? 53% creen que no, es decir, tenemos más de la mitad de los uruguayos que creen que no es posible que les vaya bien trabajando honestamente en cualquier parte del mundo. Sin embargo, esos mismos uruguayos, a la hora de emigrar, eligen aquellos países que les permite, sí, desarrollar sus talentos y virtudes y generar riqueza. El otro día me escribe por las redes sociales un uruguayo que se fue hace 20 años a Estados Unidos, trabaja de camionero y me dice, soy millonario. ¿Y por qué es millonario? Sí, porque tiene más de $1 millón, porque trabajando, ahorrando, invirtiendo y estudiando, y ahora este muchacho, que además estaba estudiando cómo funciona ahora el tema de los bitcoins, fíjense ustedes, arriba de su camión, hoy tiene prosperidad. ¿Por qué? Porque permitió hacer eso. La otra creencia es a través de cuáles son los valores, qué es lo que usted más valora en el trabajo. Lo principal que valoran los uruguayos es la seguridad. El último valor, autonomía para tomar decisiones. Fíjense este contraste, entonces es lógico que esa creencia lleve al deseo de ser empleado público, lleve al deseo de regulaciones, lleve al deseo de tener toda la vida asegurada. Acá todo el mundo quiere tener el sueldo seguro, la licencia segura, el aguinaldo seguro.
Los que no tienen ni licencia segura, ni aguinaldo, y no solo ingresos seguros, es el que vive de su propio esfuerzo, es el sanitario, es el electricista, es el verdulero, es el comerciante de la esquina. Cada vez que levanta la cortina no sabe si le van a entrar clientes o no, y los que entraron no saben si le van a pagar. Entonces ninguno de ellos tiene ningún derecho adquirido porque día a día tienen que ganarse sus derechos, pero luego cuando lo hacen bien, son castigados, no solo impositivamente, sino que son castigados socialmente, porque son vistos como los explotadores, de lo cual vamos a hablar ahora. Ahí tenemos también otros elementos de cuáles son los principios que usted quiere que sus hijos o los jóvenes reciban. Fíjense la lista, todos esos principios y valores son deseables. Solidaridad, trabajo, que sea emprendedor, respetuoso, etc. Pero lo interesante de esto es ver la relación. 31% de solidario versus 13% aproximadamente de emprendedor. Es decir, los uruguayos preferimos que nuestros hijos y jóvenes sean 3 veces más solidarios que emprendedores. Lo cual está muy bien la solidaridad, pero no con la definición vulgar que conocemos nosotros, porque acá solidario creen que es el que le tapa los errores al otro. Solidario cree el que le da una limosna. Pero miren, leamos cuál es la definición de solidaridad que da el diccionario de la Real Academia Española. Dice, apoyo circunstancial a la causa o empresa de otros. Quiere decir que si yo quiero ser solidario con alguien, primero tengo que entender y saber cuál es su causa, cuál es su proyecto, cuál es su propósito, y luego apoyarlo desinteresadamente, pero también en forma circunstancial. Tener a personas dependiendo del Estado, teniendo a personas aprovechándose de otros, como puede ser un compañerito de clase que uno le hace los deberes. Está bien que te ayude un día a hacer los deberes, está bien un día que te ayude a cargar la mochila, pero no todos los días, porque ¿cómo puede ser? ¿Cuál es la virtud y cuál es la ética del asunto? Está mal ver visto que uno se esfuerce y saque buena nota, pero está bien que el otro saque las notas porque le copió el compañero. No, eso no es ni solidario ni demás. Sigamos. Allí también la conclusión del último slide al respecto de esta encuesta de las creencias es ¿a quién debe liderar la economía del país? 60 y pico % creen que tiene que estar liderada por el Estado. Y ahí están las empresas públicas del Estado que no terminamos de cerrar. Ahí tenemos a ANCAP con su unidad de Portland, que hace 20 años que pierde 20 millones de dólares por año y nadie la quiere cerrar. Ahí tenemos a la otra ANCAP con un monopolio de combustibles, perdiendo 2.000 millones de dólares que hubo que insertarle 800 millones. Pero ¿cuántas canastas, cuántas familias, cuántos emprendedores, cuántos préstamos hay atrás de eso para mantener algo absurdo? Bueno, pero la gente quiere que sea el Estado el que lidere, no solo con empresas públicas, sino con regulaciones donde el Estado sea protagonista y no el ciudadano. Pero además este concepto del asistencialismo, del Estado paternalista, en el mal sentido de Estado paternalista. Porque, ¿qué hace un buen padre? ¿Un buen padre acaso tiene a sus hijos hasta los 30, 40 o 50 años bajo el ala? ¿O la función de un padre es justamente potenciar a los hijos para que desplieguen sus propias alas? Bueno, allí en este libro, que es muy interesante, se llama la trampa del apoyo, la trampa de los beneficios que da el Estado. Y esto lo vincula el autor, que es miembro de una comunidad indígena en Estados Unidos, porque las reservas indígenas han tenido un montón de beneficios. Los gobiernos sucesivos en Estados Unidos permiten que esas comunidades, esas reservas, reciban subsidios, prácticamente no tengan que trabajar, prácticamente tengan la renta básica universal que hoy nos están reclamando varios. Pero miren qué interesante. Se supone que si tienen todo, deberían ser los más felices del mundo, debería ser un paraíso. Sin embargo, en este mismo estudio, fíjense los datos que están allí, están los índices mayores de alcoholismo, de violencia doméstica, de depresión, de suicidios, de accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque acá está la concepción equivocada. Muchos creen que las personas somos como animales, como un perrito, que un perro para estar feliz, ¿qué necesita? Que le den alimento y una caricia. Pero el ser humano no alcanza con eso. El ser humano necesita realizarse, necesita tener sus propios logros, y por eso la tarea, ¿cuál es? Facilitarle que pueda desempeñar esa tarea. ¿Qué decía Ronald Reagan? Ronald Reagan justamente decía que los planes de asistencia social no deben celebrarse y festejarse por la cantidad de personas a la que asisten, sino por la cantidad de personas a la que dejan de asistir. Esto, como estamos viviendo hoy con la pandemia,
Un médico no puede estar feliz por tener el CTI lleno de gente, conectado con cables y respiradores. ¿Por qué? Porque eso lo hace sentir muy poderoso al médico, fíjense, tiene el poder de apagar y desenchufar un respirador y que una persona viva o muera. Esa es la misma función que muchos desde el Estado quieren tener. Se sienten poderosos, útiles, generosos y buenos porque tienen a la gente enchufada a planes sociales, a empleos públicos, a subsidios y a preventas, cuando en realidad no le están haciendo absolutamente ningún favor, y menos cuando ese apoyo no es circunstancial. Entonces, veamos lo siguiente. Permítame acá y acompáñenme, porque aquí no veo los detalles de la lectura, pero esto es parte del reglamento de tierra de 1815. Ustedes lo van a leer y yo se lo voy a citar. Volvamos, en vez de ir de Reagan, de Estados Unidos, vengamos acá a Uruguay. Hablemos de José Gervasio Artigas, del reglamento de tierras de 1815. ¿Qué decía Artigas? Decía que había que darle tierras así a los más necesitados, pero ¿para qué? Para poblar la campaña con brazos útiles. Está esa famosa frase que es prácticamente la única que se recuerda de eso, que es que los más infelices sean los más privilegiados. Pero ¿quiénes eran los más infelices? Los más infelices eran los negros esclavos que habían luchado a favor con Artigas, eran los mulatos libres, eran las viudas de esa guerra pobres que habían quedado y los criollos pobres. ¿Y Artigas qué les da a esa gente? Sí, les da una parcela de tierra, pero con la obligación de que en el plazo perentorio de 2 meses tienen que construir un rancho y 2 corrales, y si no se los va a quitar y se los va a dar a personas más hacendosas. ¿Y qué terrenos quitaba Artigas? ¿Le sacaba la tierra al laborioso, al hacendoso, al que había trabajado y esforzado? No. Las tierras que Artigas daba y repartía eran tierras que habían sido abandonadas por personas que se habían vuelto a Europa, era por los malos europeos y los peores americanos. No era sacarle a unos para darle a otros. Entonces, vamos a ver que para que esas personas que tienen talentos, que tienen virtudes, ¿qué atrae a los emprendedores? ¿Qué atrae a las personas que quieren emprender, que quieren hacer las cosas? Esta es una foto de Ellis Island, es la isla que está enfrente, ahí en New York, donde llegaban los inmigrantes a mediados del siglo XVIII y XIX, 1800 y pico, que tenían que hacer las cuarentenas en Estados Unidos, y venía gente de Europa pobre, de una Europa paupérrima por culpa de un Estado excesivo, de monarquías, de falta de leyes, de no defensa del derecho de propiedad. Y sin embargo allí esas personas humildes que poco menos no sabían ni hablar, ni leer, ni escribir, miren el tipo de personas que dieron, las personalidades, un Einstein, un Caruso, Rockefeller, Freud. ¿Por qué pudieron crecer ahí? ¿Por qué esas plantas, por qué esas semillas germinaron en ese terreno y no en el otro? Bueno, la respuesta nos la da el ranking Doing Business del Banco Mundial. Este ranking lo que mide son las buenas o malas regulaciones para emprender. Mide 10 pasos desde el inicio de una empresa hasta su cierre. Si ya de entrada abrir una empresa te lleva plata, te lleva burocracia, te cuesta tiempo, ya desanima al más desanimado. Ni les hablo luego de contratar empleados, defender los derechos de propiedad y cerrar la empresa, hasta es un problema. Por eso, miren cuáles son los países más que figuran los primeros 20 en el ranking y los últimos 20. La lista la encabeza Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Estados Unidos, etc. Todos países que podemos llamar de primera, y la lista la cierran los países que prácticamente son la mayoría del África subsahariana, Somalia, Angola, etc. Y ahí, por supuesto, está la República Bolivariana de Venezuela. Pero lo interesante es ver las relaciones. Uruguay en ese ranking está en el lugar 101, a mitad de tabla. Nuestros vecinos del Mercosur más abajo que nosotros. Nosotros no podemos compararnos mirando para abajo, tenemos que compararnos mirando para arriba, mirando a los mejores, y en particular a Nueva Zelanda, que vamos a hablar en unos segundos. Quiero ver rápidamente que veamos las relaciones que hay en estos índices. Los países que tienen mejores regulaciones para emprender también son países donde hay menos corrupción y más transparencia, de acuerdo al índice de Transparencia Internacional. ¿Por qué? Porque los negocios que se hacen en forma libre y genuina, los negocios que se hacen a la luz del sol y no entre contratos negociados entre gallos y medias noches, no generan elementos de corrupción porque todo está a la luz. Está en el índice también, mejora el ingreso per cápita. Fíjense en la relación que se da, unos más, otros menos. Ingreso per cápita, calidad de vida. Las pruebas PISA da lo mismo.
Ya podemos seguir con estos rankings, el indicador del PNUD también, de desarrollo económico. Es decir, hay una relación causa-efecto entre buenas regulaciones y todos los otros indicadores que se dan, incluso a nivel de la educación, como son las pruebas PISA. Entonces, ¿de qué o de quién depende que podamos hacer estos cambios de esas creencias? ¿De qué o de quién depende que podamos cambiar esas regulaciones para que una empresa se abra en 2 minutos y sea fácil y sencillo todo el trámite de la vida empresarial? Bueno, no depende del imperialismo yanqui que nos lo impide, no depende que la capa de ozono, depende exclusivamente de nosotros si tenemos la voluntad y la convicción de hacerlo. Por eso, ahí, en esa acción, y para ir terminando, la importancia del rol y la ética del empresario y del emprendedor. Decía Winston Churchill, muchos ven al empresario como al lobo al que hay que abatir, es decir, que hay que matar, ahí está el comunismo. Muchos otros lo ven como la vaca a la que hay que ordeñar y pocos lo ven como el caballo que tira del carro. Pues paso esto y les quiero mostrar la importancia que tiene un empresario como verdadero generador de empleo, generador de oportunidades. Son los verdaderos benefactores de la sociedad. Y más en este momento donde tengamos que tener en cuenta este estudio de la Universidad de Oxford que se llama The Future of Employment. Están previsto que el 47% de los empleos que hoy conocemos van a desaparecer por los avances de la tecnología y de la robótica. Eso implica que si no cambiamos las regulaciones, si no flexibilizamos las relaciones laborales, si no permitimos hacerlo, mucha gente va a quedar desamparada. Y no solamente van a quedar desamparados los trabajos menos capacitados. Fíjense qué va a pasar, los escribanos van a quedar sin empleo con el blockchain, los contadores van a quedar prácticamente sin trabajo porque TurboTax y el software va a liquidar los impuestos automáticamente. Profesores de posgrado van a quedar sin trabajo porque Coursera tiene los cursos allí y todo el mundo va a poder acceder en forma económica y barata. Para terminar, y que ya que está de moda hablar de las perillas que hay que mover. Primero, las perillas de las creencias. Tenemos que dar esta batalla por las ideas, la batalla cultural, la batalla por la defensa de la libertad. La segunda es que el Estado tiene que ser un Estado chico y un Estado eficiente y un Estado austero. La tercera tiene que ser, y la cuarta, tenemos que estar convencidos de que el protagonismo y el cambio tiene que venir por el lado nuestro, por el lado de nosotros. Acá hay que cambiar las regulaciones y sobre todo también tener en cuenta que van a ser los emprendedores los que van a tirar de este carro y ayudar a salir. Señores, terminando la presentación esta. Hay momentos en la vida de los países y de las personas que son cruciales, que hay, como muestra allí la imagen, un bifurque de caminos. Y hay que tener el sentido de la urgencia. Este bifurque de caminos lo entendió perfectamente Nueva Zelanda en la década del 80. Nueva Zelanda era un país es muy similar a Uruguay, y era un país con regulaciones, con subsidios, con empleos públicos, con ineficiencias. Pero entendieron que había que cambiar y recorrieron un camino al cambio. Redujeron el Estado, achicaron la economía, se abrieron al mundo y hoy Nueva Zelanda, como vimos recién en todos estos indicadores, y lo pueden cotejar ustedes, figura en los mejores rankings de todo. La pregunta es, ¿quién va a hacer estos cambios? ¿Cómo hacerlos y en qué momento? Bueno, la respuesta me parece que nos la da, como mostramos allí, el Talmud, esas enseñanzas milenarias que dice lo siguiente: si no es ahora, ¿cuándo será? Si no soy yo, ¿quién? Espero, amigos, que la respuesta que demos a estas dos preguntas sea que cuándo es ahora, y quién tiene que hacer el cambio, digamos yo. Y ese cambio, seremos protagonistas del cambio del Uruguay que merecemos. Y vamos a merecer el Uruguay del lobo negro o el Uruguay del lobo blanco, dependiendo qué camino recorramos. Muchas gracias. Gracias, doctor Sicardi. La verdad que un placer, un privilegio, todos los que lo sentimos, en tan poco tiempo, sintetizar tanta idea, y no somos los únicos en un solo Uruguay o a través de lo que uno va transitando por el país. Así que gracias, la gratitud, doctor, sinceramente, por entregarnos y ayudarnos hoy a salir un poco más mayores, crecidos, desde lo intelectual, desde lo cultural y sobre todo para razonar.